Bueno, vamos a empezar este webinar. Bienvenidos, bienvenidas todos a nuestro tercer encuentro del ciclo de webinars hacia un nuevo paradigma organizacional. Hoy tenemos como tema de webinar liderazgo consciente y cultura ágil. Y para eso me voy a acompañar de mi coequipero y amigo, gran amigo Gustavo Quiroz, a quien ya he presentado varias veces en otros webinars. Últimamente hemos estado muy juntos en webinars. Gus, por casualidades y por coincidencias de la vida. Entonces, qué gusto estar otra vez contigo, Gus. Buenas noches, Gus. ¿Cómo estás? Igualmente, gracias Luis, qué gusto estar contigo. Ese es el tercer webinar que hacemos, creo, entre el último mes y Sí, medio, algo así, ¿no? Pero por ni diferentes que, canales y ni que lo hubiéramos planeado, ¿ah? sí, sí, increíble. Pero es un gusto siempre. Te agradezco mucho por haberme invitado a tu serie de webinars. Gracias, Gus. Bueno, para los que es la primera vez que se conectan, vamos a compartirles también por la lista de correo donde se registraron a este Zoom, también la lista de todos los webinars que hemos hecho anteriormente, porque tienen como un cierto hilo conductor. Sí, empezamos a hablar de cultura hacking y en este vamos a hablar de liderazgo consciente y culturas ágiles. Entonces, bienvenidas, bienvenidos a este webinar. Les vamos a recomendar ahora que los que es la primera vez que usen Zoom, usen el modo lado a lado que lo encuentran en la parte de arriba. Si ven un iconito que aparece como con 3 puntitos, si está en inglés dice mode side by side, para que puedan ver la presentación y a la gente que está participando en el webinar. ¿Listo? Si me dan pulgar arriba quien lo haya podido hacer para saber si estamos bien. Marcela ya es experta en modo lado a lado, o sea que ya tanto tiempo en los entrenamientos, Marce. Bien, gracias. Muy bien, bienvenido Juan desde Cali, Colombia. Mira, tengo un paisano por acá, Gustavo. Genial, qué bonito. Sí, sí, siempre es lindo que se conecten desde la tierrita. Entonces vamos a empezar este webinar con una primera pregunta, ¿sí? Que queremos compartirles. Y pues obviamente no podía ser distinto que con un check-in de conexión. Y la primera pregunta que queremos hacerles es, ¿qué es lo que más les gusta de su trabajo? Que por favor nos lo escriban por el chat. ¿Qué es lo que más les gusta de su trabajo? ¿Listo? Bien, aquí ya tenemos algunas respuestas. La oportunidad de aprender juntos, el trabajo en equipo, la posibilidad de crear cosas y el gran equipo, los desafíos, dice Gisela, crear y conectar con otros, el compartir con las personas y aprender. Excelente. Muy bien. Ya vamos a ver esto para dónde va y por qué estas preguntas van a ser relevantes. Julio, el colaborar con los demás, compartiendo y conociendo. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Es, ¿de qué estoy orgulloso de hacer lo que hago hoy en día? ¿Qué me llena de orgullo haciendo lo que hago? Los invito a que nos cuenten por el chat qué les da orgullo de su trabajo hoy. Vamos a poner acá la pregunta por el chat. A ver, Amanda ya nos lanza una. Que la gente te agradezca por lo que das. Buenísimo. Cuando un sistema queda bien implementado y me agradecen. Gisela. Bien. Gisela ya seguro que es de software porque ya habla de sistemas bien implementado. Que los clientes te digan que que son un gran equipo. Cuando puedo ver una transformación personal o colectiva. Ese es muy bueno, ¿eh? Cuando puedo ver una transformación personal o colectiva. Cuando el otro aprende y descubre su gran potencial. Rodri, poder conectar vínculos de confianza con otras personas, internas o externas. No, tremenda respuesta, Rodri. Muchas gracias. Súper inspirado que estés aquí, Rodri. Gran amigo de la comunidad argentina. Muy bien. Y vamos con la siguiente. Ahí va Juan también, ¿no? De cómo las personas crecen y creen en lo que se está haciendo. Perfecto.
Vamos con la siguiente. ¿Qué huella? Y esta quiero que se la piensen un poquito antes de escribir, que se tomen un minutico para pensarlo, 30 segundos. ¿Qué huella quieres dejar en tu equipo? ¿Qué huella quieres dejar en tu equipo? Cuando sientan que tienen una respuesta, los invitamos a contestar. Claudia, que piensen en mí como alguien que los inspira a ser mejores. Qué linda respuesta. El sentido de compromiso. Marcela Soto, que fue coherente entre lo que predicaba y hacía. Que fui coherente entre lo que predicaba y hacía. Buenísimo. Andrés, aprender el valor que tiene la humildad para aprender todos los días. Las constantes ganas de aprender en el camino, de seguir evolucionando con el equipo. Confianza, integridad, curiosidad para seguir creciendo. Que juntos somos mejores y que es posible que un solo sueño, que lo que uno sueña y que lo que uno busca se puede hacer con bienestar. Elena, muchísimas gracias por tu respuesta. Muy bien, Gus. Bien, unas cuantas preguntas como para conectar un poquito con nuestro tema de hoy, que justamente va a tener como dos bloques. Un primer bloque donde vamos a tratar de ver un poco lo que es la cultura ágil, qué caracteriza una cultura ágil. Y un segundo bloque donde vamos a hablar justamente de liderazgo consciente. Y después vamos a hacer una actividad colaborativa donde esperamos que todos puedan participar y caractericemos un poquito estas dos como corrientes o tendencias. Entonces vamos a arrancar con la de cultura ágil. Y para los que se lo perdieron en el pasado webinar que habíamos hecho, que le vamos a dejar el link para que lo vean, ya hablábamos un poco de qué era cultura, vimos la dinámica de los pescaditos, los que se la perdieron, los invitamos a que la consulten y podemos definir un poco, haciendo una definición un poco rápida, que cultura es como la forma en la que la gente, las personas piensan y actúan y digamos que reflejan también sus creencias más profundas, ¿no? Pero la cultura no es solo eso, la cultura también refleja un poco las estructuras que tenemos. Digamos que la cultura está permea toda la organización y como que de alguna forma la cultura, la organización representa en sí la cultura en sí misma. O sea, todas las decisiones que se toman en una organización, cómo contrata una organización, cómo despide una organización, también habla de su cultura, de sus creencias, qué cuida una organización cuando tiene que tomar una decisión. Eso refleja la cultura. Bien. Entonces, como que la definición de cultura ha ido cambiando y puede ser tan amplia como queramos y lo que sí podríamos decir que es cierto es que tiene un alcance bastante que va más allá solamente del comportamiento de las personas, pero que es lo que nosotros más evidentemente podemos percibir. Dentro de esa misma definición, habíamos hablado de las tres fuentes de mensajes culturales que también vimos en el pasado webinar, las voy a pasar de hecho un poco más rápido, de mensajes culturales que nos plantea Caroline Taylor en el Agile Culture Report, que lo pueden encontrar en internet si lo buscan en la página de Walk the Talk de Caroline Taylor, que es una experta en transformación cultural. Nos comparte que las tres fuentes más importantes, hay muchas fuentes de mensajes culturales, pero las más importantes, las que más influencian un sistema son los símbolos, los comportamientos y los sistemas y procesos, ¿sí? Entonces, los comportamientos, sobre todo los comportamientos de los líderes, ¿sí? Lo que en el mundo animal diríamos como el macho alfa, ¿no? El líder es ese que hace que los otros generen una resonancia con ese comportamiento y tiendan a imitarlo o a replicarlo. Entonces, ese comportamiento del líder es clave. Y aquí líder no es solamente el jefe. Sí, el líder también tiene que ver con aquella persona que influencia al grupo y no necesariamente que tiene que estar en una posición jerárquica más alta. En cuanto a sistemas, son todos los sistemas que tenemos diseñados en la organización, sistemas de planificación, de presupuestos, de definición de desempeño, de medición de información, de selección, toda la estructura de la organización. Y en símbolos,
Este yo lo encuentro más fácil de entender en términos de los hitos. Son hitos que marcan o dicen algo sobre la cultura. Por ejemplo, cómo se hacen los incrementos de salario, cómo se manejó la pandemia en una organización. ¿Sí? ¿Le mandaron las sillas a las personas para que trabajaran cómodas en sus casas o le dijeron, no, no, eso vale mucha plata y no, 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 no tenemos presupuesto para hacer eso? Sí, son símbolos, son esas señales que sobre todo dan los líderes que te hablan de la cultura, ¿no? El uso del tiempo, ¿sí? ¿Qué tipo de discurso te da un líder en una organización? Eh, la ropa que usan los líderes versus la ropa que usan las personas que más ganan. Eh, a quién se le saluda y de qué forma, a quiénes invitan a una reunión. Entonces, los símbolos son fundamentales. No, no, no todo es un símbolo porque son como hitos fundacionales. Son esos hitos, esas anécdotas, podemos decir, que se vuelven referentes dentro de la cultura. Como que, uy, todos van a recordar el momento en el que el discurso que dio el líder de la empresa el primer día de la pandemia, que hizo tal cosa, y no sabía manejar la tecnología. Entonces, un símbolo de que una empresa súper innovadora, el CEO, no sepa manejar la tecnología, es como que, wow, no, así estamos de bien con la innovación, ¿no? Entonces, son esas cosas, esos elementos que nos generan esas historias, ¿bien? Entonces, ahorita quisiera plantearles que ingresen al siguiente Menti y por favor, aquí se los dejo en pantalla, y por favor, eh, contesten la siguiente pregunta. ¿Qué mensajes están emitiendo tus líderes que crees que juegan en contra de una cultura ágil? ¿Qué crees? ¿Qué mensajes están generando o emitiendo tus líderes que crees que juegan en contra de una cultura ágil? Los invitamos a que ingresen a menti.com. Ahí en la pantalla deben estar viendo el numerito, que si no estoy mal, y se los voy a poner por acá, menti.com al 50 56 38. 50 56 38 y escriban su respuesta. ¿Qué mensajes están emitiendo tus líderes que crees que juegan en contra de una cultura ágil? ¿Listo? ¿Me valía si pudieron entrar, Gus? ¿Puedes Sí, entrar? ¿Elena? a ¿Sí? ver, Ah, ya empezaron a salir. sí, Perfecto. sí está. Ujú. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué mensajes están emitiendo tus líderes que crees que juegan en contra de una cultura ágil? Piensan en la fecha, Mm. no muestran confianza, control exagerado, sobre todo en pandemia, lo ven mucho ahora, mucho control. Todo debe estar controlado, piensa en la fecha, mensajes distintos, planificación rígida, necesidad de control, no escuchar propuestas, castigar los errores, señalar a las personas, inestabilidad, sarcasmo, ese está muy bueno, ¿no? Sobre todo ahora en pandemia se ve mucho sarcasmo alrededor de cómo cada uno lo tiene que manejar. Los horarios, muy bien. Excelente. Estos son insumos que nos empiezan a hablar un poco de cómo es la cultura de una organización, qué ve como importante. Y estos son los elementos clave que empezaríamos a determinar que deberíamos poder reflejar en algún momento a los líderes para ver cómo podemos trabajarlos, ¿no? En principio, una cultura ágil, pues tiene que trabajarse desde abajo, ¿no? Y ya vimos que si no se trabaja desde arriba dentro de la estructura jerárquica de una organización, si no se trabaja desde los líderes, que son los principales emisores de mensajes culturales, pues va a ser muy difícil que esa cultura se propague. Pero vamos a caracterizar un poquito más esto, porque ya hablamos un poco de los mensajes y quisiera que navegáramos un poquito y nos adentráramos a qué es una cultura ágil, qué hace a una cultura ágil de una que no lo es. Y para eso les voy a contar
cuál es el ADN de una cultura ágil. Aquí, de hecho, vamos a hacer doble clic un poquito más de lo que hablamos en el siguiente webinar, que manifestamos que habían 4 tipos de patrones culturales, que era centrado en el cliente, el self-direction, la cultura el patrón de la red de colaboración y el patrón de la experimentación. Esos son los 4 patrones culturales que establece Caroline Taylor, que es una persona que ha hecho muchos perfiles de patrones y que cuando empezó a meterse en el mundo de la agilidad, identificó que de todos los patrones culturales, que hay muchos más patrones, estos son solo algunos. Si van a la página de World the Talk, ahí van a encontrar todos los patrones que ella define. Estos son los que ella dice, mire, para una cultura ágil, estos son los más claves. En el Culture Report pueden encontrar la descripción detallada, no la vamos a ver acá. Sí, pero le vamos a mencionar un poquito cada uno de ellos. Entonces, el patrón de centrado en el cliente creo que es muy evidente hoy. En una cultura ágil, cuando hablamos de entregar valor y de tener y de hacer colaboración con el cliente como uno de los pilares fundamentales, pues se vuelve evidente que esa es un driver, es un patrón fundamental de la cultura ágil, ¿no? Y aquí la clave es que el mindset que tenemos que empezar a trabajar es un mindset de curiosidad. ¿Cómo hacemos para empezar a pasar del cliente que nos molesta con nuevos pedidos a pasar a entender qué es lo que realmente necesita ese cliente? ¿Por qué ese cliente me dice lo que me dice? ¿Será que lo que yo le estoy ofreciendo realmente es lo que necesita o será que necesita algo más? Entonces ahí ya empezamos a ver un primer cambio de mindset, ¿no? Mindset de curiosidad. El siguiente de Self-Direction nos habla justamente de que los líderes aquí ya empiezan a tener una responsabilidad, a tener una confianza mayor en los equipos, en que las personas son capaces de entregar aquello a lo que se comprometieron. ¿Sí? Empezamos a generar una confianza mucho mayor en las personas. Una cultura ágil parte de que las personas tienen ese accountability, que es como esa responsabilidad en hacer las cosas y que si no las pueden cumplir, pues tienen que hacerse cargo también de sus compromisos y generar algún tipo de reparación. Entonces aquí el modelo mental que empieza a ser fundamental es el de la responsabilidad personal, ¿no? No podemos hablar de autoorganización si no tenemos un equipo con personas que tengan una responsabilidad personal alta, ¿sí? Bien. El siguiente es el de la experimentación. En la experimentación ya vamos a ver un poco que lo que estamos buscando es el mindset de aprendizaje. Entender que las organizaciones en estos procesos, en este contexto de alta incertidumbre en el que estamos, no pueden seguir tramitando desde un modelo mental de las cosas son como son y hacemos un plan y esto es lo que se va a cumplir, sino que tenemos que desarrollar un modelo mental orientado al aprendizaje, a aprender de aquellas cosas que estoy descubriendo a cada paso, no plantear las cosas como verdades absolutas, sino empezar a recorrer un camino en el cual voy descubriendo a cada paso que doy qué es lo que realmente le está generando valor al cliente, porque eso es algo que ni siquiera el cliente determina en una primera instancia. Y miren que esto lo podemos evidenciar mucho en las organizaciones que ahora con la pandemia se han empezado a reinventar. Ya han encontrado formas creativas de asociar su marca y generarle valor a aquellas personas que son sus clientes. Hace poco leía uno de los experimentos más interesantes que las empresas que han hecho como más, como que han conectado más con sus clientes para generarles valor, ¿no? Y se han visto que hay una marca de desodorante muy famosa en Latinoamérica que dice, no te abandona, ¿no? Que creo que todos la ubican. Decía justamente que hicieron una campaña para reunir fondos para los deportistas, ¿sí? Para los entrenadores físicos de los gimnasios y esto, y hacían esta campaña para recoger fondos y ayudarles en la situación económica porque la estaban pasando muy mal, ¿no? Entonces, que no te haga sudar la pandemia, ¿sí? Entonces, fue bien interesante porque iban y le hablaban directamente a sus clientes. Y esto no se logra si no tengo una mirada de aprendizaje, ¿sí? Un modelo mental orientado a aprender y a descubrir a cada paso. Y el siguiente es el de las redes de colaboración. En las redes de colaboración, el modelo mental
que empezamos a descubrir que se vuelve fundamental es el del trabajo en equipo, ¿no? Aquí el objetivo es cambiar la mirada y yo creo que todos hemos escuchado y hemos estado en miles de conferencias y entrenamientos donde nos hablan de trabajo en equipo. Sí, el que trabaja en equipo es muy importante, pero en esta mirada, el trabajo en equipo, sobre todo en la agilidad, realmente cambia la mirada en función de que aquí ya la unidad de medida no es el individuo, sino la unidad de medida es el equipo. O sea, como que al menos yo no lo había entendido de esa forma o no había encontrado como métricas tan fuertes que me evidenciaran que realmente existe un trabajo en equipo y que plantea el trabajo en equipo desde la autoorganización. Normalmente el trabajo de equipo en una organización tradicional está en función de un contexto jerárquico donde hay un jefe que es el que define lo que hay que hacer y hace el control y seguimiento de las actividades. Aquí cuando hablamos de trabajo en equipo estamos hablando de que el equipo tiene autonomía para poder ir encontrando la mejor forma de hacer las cosas e ir experimentando qué es lo que tiene que hacer. Entonces no es solamente decir sí, sí, trabajo en equipo, sino que es poner al equipo en el centro a la hora de asignar o desarrollar la labor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algo que lo evidencia muy fuerte, cuando tú tienes un sistema o una organización donde a las personas las mides por su desempeño individual, realmente es muy difícil hacer trabajo en equipo. ¿Sí? Es muy difícil porque la estructura te limita a que las personas van a estar preocupadas es por cumplir con su rendimiento individual, así eso vaya en contravía del trabajo en equipo. El ejemplo que siempre pongo en esto es que, por ejemplo, si Marcela y Julio trabajan juntos y Julio tiene que hacer una entrega y Marcela también está en el mismo equipo, pero Julio tiene, en el mundo de la agilidad hablaríamos de historias, ¿no? La historia de mayor valor de negocio y Marcela tiene la historia de menor valor de negocio de esa iteración o de ese sprint que tienen que entregar, pues Marcela no va a tener ningún incentivo a ayudarle a Julio si Marcela, al ayudarle, hace que no cumpla con su tarea. ¿Sí? No tiene ningún incentivo. Y Julio, pues simplemente, a pesar de que tiene la tarea mayor valor de negocio o la historia mayor valor de negocio, no recibe ayuda del equipo porque el sistema tiene unas reglas de juego que impide que este trabajo en equipo eh, florezca, ¿sí? Esto es como que si a los jugadores de un partido de fútbol les pagaran solamente por los pasos que dan, independiente de si eso les ayuda a hacer un gol. O sea, no tiene mucho sentido. Al final, al equipo lo que le interesa es ganar el partido. Y en el mundo ágil, yo siempre hago esa reflexión de que ganar el partido es aprender a identificar cómo se hacen los goles. En el mundo del fútbol es muy fácil. El gol se hace metiendo la bola en el arco más veces que el equipo contrario. ¿Cómo se hace en un equipo ágil para anotar goles? Pues liberando primero las historias de mayor valor de negocio que hacen que se cumpla la meta del sprint o de la iteración. Si eso no se está haciendo, realmente estamos hablando que no hay un trabajo en equipo consistente. ¿Sí? Gus, no sé si tienes algún comentario sobre estas 4 patrones culturales. Bueno, vamos a irlos viendo en el resto del webinar, pero lo que podría aportar quizá tiene que ver con la importancia de, justo en este punto de la colaboración, ¿no? A veces hay muchas formas de entender la colaboración y a veces es bueno distinguirla de lo que es cooperación, de lo que es eh, simplemente coordinar acciones y lo que significa realmente construir juntos algo en lo cual la suma de las partes es mucho más potente que las individualidades y cómo esto tiene que ver con forjar conexiones muy profundas entre las personas. Y tiene que ver con inclusión, tiene que ver con seguridad psicológica, tiene que ver con muchos términos que están también, que se escuchan mucho últimamente, y con cómo, o sea, transformamos cómo vemos el trabajo, ¿no? Hacia resultados comunes en vez de simplemente tener estrellas, digamos, que brillan por sí mismas y que son recompensadas en base a su, como tú hablabas un poco, ¿no? A cómo consiguen resultados sin sumar a otras personas en eso. Sí, me recuerda mucho al video de los Super Chickens que hablamos en uno de los webinars donde hablamos del manifiesto por un liderazgo humano, que le recomiendo muchísimo que lo busquen Super Chickens TED. Es una charla de Margaret, se me escapa ahorita el apellido,
pero es buenísimo porque habla justamente de que se comprueba un poco a través de experimentos científicos que el trabajo, cuando conforman los equipos buscando estrellas, eso al final termina destruyendo al equipo. Sí, entonces, Margaret llega a la conclusión de que no necesitamos más super chickens. Sí, entonces, el eslogan del Manifiesto por un Liderazgo Humano es No More Super Chickens, que lo que necesitamos son chickens que le den diversidad al equipo. ¿Sí? Y esto en Moneyball, en esta película famosa del béisbol, también lo plantean mucho, ¿no? Los que la vieron, que habla de que en este equipo, creo que eran los Oakland, los Medias Rojas, si no me acuerdo, que no ganan, pero llegan a ganarle equipos de primera división solamente buscando miembros de equipo que tuvieran estadísticamente más fortaleza en términos de trabajo en equipo y no ser el mejor en su disciplina. No era un equipo de superestrellas, sino un equipo que trabajaba, tenía mucho más potencial para trabajar en equipo. Esta estrategia fue hecha por un estadístico de los Athletics de Oakland, Glacia, Rodrigo. Llegó a tener mejor récord del 22-0. Mm. Buenísimo. Entonces, justamente ese es un ejemplo muy bueno y esa estrategia que descubre este estadístico, después se la llevan a otro equipo que tenía muchísimo más dinero y ese gana el campeonato. ¿Sí? Mm. El director técnico de este equipo se quedó ahí porque no le interesaba el dinero, quería seguir trabajando ahí, hasta ahí llegó. Pero es una historia bien, bien interesante que demuestra lo potente que es el trabajo en equipo. Sí. A mí me recuerda rápidamente otra metáfora que me Billy Bean. encanta, que es la de los, las bandas de rock o las bandas de música o la música en general, ¿no? La diferencia entre un rockstar versus un muy buen músico de estudio, ¿no? Un músico de estudio que es contratado para ejecutar su instrumento en un disco, ¿no? De un cantante, por ejemplo, tiene otro mindset que el mindset de rockstar, ¿no? El rockstar quiere destacar y ser el foco de atención, pero el músico de estudio se concentra en ejecutar bien su instrumento y en que suene bien en concordancia con el resto de instrumentos, ¿no? Y no busca ser el protagonista, sino simplemente sumar y que la música producida por todo el conjunto sea armoniosa y esté pues de acuerdo a lo que quiere transmitir, ¿no? A las emociones que quiere transmitir ese artista. Entonces, justo lo que contabas me acordó de esa metáfora. Que es un poco lo que pasa con los grupos de jazz, ¿no, Gus? Sí, en el jazz se observa mucho cómo funciona la colaboración en vivo e en directo, ¿no? Cómo van construyendo melodías que no han sido previamente ensayadas, ¿no? Uh El -huh, jamming en el jazz es un ejemplo clásico uh de -huh. colaboración en equipo y en el Emergente. momento, emergente totalmente, exacto, y cómo se van construyendo encima cómo las aportaciones individuales van construyéndose una encima de otra para producir un resultado armonioso y valioso. Bien, entonces quiero que tengan en mente esos 4 patrones culturales, ¿no? Porque los vamos a usar más adelante, ¿no? El self-direction, la red de colaboración, el trabajo en equipo y el tema se me escapó uno, el de la experimentación. Experimentación, sí. La experimentación. Listo. Entonces vamos a continuar con la segunda parte de este bloque. Y para eso, bueno, antes de eso les voy a compartir pantalla porque a los interesados de tener todo el estudio de Caroline Taylor, acá está la liga donde lo pueden descargar y está todo el estudio con este libro, este artículo, este paper que libera Caroline y su equipo. Realmente es muy, muy bueno. Yo lo recomiendo siempre en todos estos webinars si ustedes están interesados en trabajar con cultura ágil. Entonces les dejamos primera referencia de lectura que ya esperamos haga que valga la pena que se hayan venido a este webinar. Muy bien. Vamos entonces, Gus, con la segunda parte que es liderazgo consciente. Todo tuyo. Sí, gracias. Bueno, vamos a ver cómo al final amarramos ambas cosas, pero vamos a empezar a hablar de qué es en sí el liderazgo consciente y a qué nos referimos con este término. Entonces, ¿puedes pasar a la siguiente, Luis, por favor? Ahí está. Entonces, primero vamos a rápidamente centrarnos en qué es liderazgo, ¿no? Para luego hablar de conciencia y luego de liderazgo consciente. Eh, Porque justamente la pregunta que queremos responder es ¿qué tipo de liderazgo puede habilitar una cultura ágil como la que describió Luis, ¿no? Que tiene estos 4 patrones, ¿no? Que los mencionó. Entonces, si vamos un poco hacia atrás, ¿no? Y vemos cómo funcionan las empresas ágiles,
digitales, las empresas que aprenden, ¿no? Porque un primer nombre que recibieron estas empresas eran las empresas que aprenden, las Learning Organizations, que es un término antiguo que viene de Peter Senge y que empezó a estudiar cómo una empresa puede volverse adaptativa, básicamente, continuamente adaptativa ante el entorno. Eso luego fue transformado por otras personas que trabajaron sobre esos pilares. Ahí viene, por ejemplo, Fred Kaufman, de que también hablaremos en un ratito, que toma todo ese trabajo y lo centra en el líder, en la figura del líder y en cómo el comportamiento y el pensamiento de un líder influye en su entorno para poder volverse, para poder transformar una organización en un ente emergente, adaptativo, resiliente. Empresas digitales muy grandes como Facebook, LinkedIn, Google, emplean el liderazgo consciente como base para su desarrollo, ¿no? Para el desarrollo de líderes y para su cultura. Y también observamos un fenómeno reciente que es el de las empresas que se autogestionan, ¿no? Hay una palabra que se ha puesto de moda que es TEAL, para distinguir estas empresas que están en un nivel de evolución cultural, digamos, distinto, y que también tiene mucho que ver con esto. Entonces, pero en resumen, cuando hablamos de liderazgo o de líder, una definición que a mí me gusta mucho tiene que ver con la inspiración, ¿no? Con que el liderazgo es un proceso mediante el cual el líder inspira el compromiso interno de las personas en torno a una misión común, una misión, un sueño, algo que nos inspira, que nos lleva hacia adelante. Eh, entonces, esto diferencia, por ejemplo, un líder pues autocrático, ¿no? Que entre comillas líder, pero que es más un jefe, de un líder realmente inspirador y que busca que, incorporar múltiples perspectivas para la toma de decisiones, por ejemplo, o que no microadministra a las personas, sino busca despertar el potencial de las personas para conseguir objetivos comunes, ¿no? No solamente que son buenos para el líder, sino que son buenos para todos. Una misión común, una visión común. Y también un componente importante aquí es el de los valores. Que esta misión, que este objetivo que buscamos esté alineado a valores profundos, humanos, con los que todos podamos comulgar o que nos resuenen. Entonces, liderazgo no solamente es un rol, sino también es una actividad. Algo de esto por ahí lo deslizó Luis, ¿no? O sea, cualquiera en nuestra posición, aunque no tengamos un rol de liderazgo formal, podemos comportarnos como líderes, podemos despertar compromiso, podemos inspirar compromiso, podemos despertar eh, el esfuerzo de la gente en torno a objetivos comunes, en torno a beneficios comunes. ¿Puedes pasar al siguiente, Luis? Gracias. Entonces, ¿dónde entra la conciencia? Conciencia, en resumen, tiene que ver con darnos cuenta, ¿no? Con pasar de un estado en el que no nos damos cuenta a uno en el que sí nos damos cuenta. Ahí la imagen, por ejemplo, representa eso, ¿no? Representa despertar. Cuando nos despertamos pasamos de un estado de sueño a un estado de vigilia. Entonces podemos percibir cosas distintas, podemos ver otras cosas, podemos entender cosas que están ocurriendo en nosotros y en el mundo de forma distinta. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras más conciencia adquirimos de nosotros mismos y del resto, más podemos hacer o podemos hacer cosas distintas. Nuestra capacidad de acción cambia. Podemos adaptarnos, podemos responder distinto a los fenómenos que ocurren fuera de nosotros. Podríamos decir también que podemos gestionar elementos más complejos al adquirir más conciencia sobre quiénes somos, sobre qué nos pasa adentro, ¿no? Que tiene que ver con emociones, tiene que ver con modelos mentales, tiene que ver con creencias, valores. Y también poder ver y entender qué pasa fuera de nosotros, qué pasa con otras personas, qué pasa con los sistemas en los cuales nos desenvolvemos, qué pasa con la empresa, con el mundo, con estas redes de colaboración que hablábamos, ¿no? Cómo, entendiéndonos mejor nosotros, podemos entender también mejor lo que pasa afuera y podemos tomar decisiones distintas. Podríamos decir que si somos poco conscientes de quiénes somos y de qué hacemos, generamos resultados que van en contra de lo que realmente deseamos, ¿no? Hay muchos ejemplos de empresas con valores, digamos, en teoría muy sólidos, pero que en el accionar diario de las personas de la empresa producían resultados que si tú le preguntabas a los dueños o a los líderes si querían estos resultados, te decir que no, ¿no? Por ejemplo, Enron, que un caso famosísimo en el que la gente buscaba enriquecerse y estafarse mutuamente para generar beneficios individuales que al final terminaron jugando en contra de la empresa, ¿no? Uber es un ejemplo más reciente en el cual
El CEO fue despedido hace 2, 3 años por generar una cultura tóxica, ¿no? Que iba en contra de lo que Uber realmente buscaba, ¿no? O sea, Uber era una empresa muy ágil, muy adaptativa, pero a nivel de proceso y de negocio, pero a nivel de cultura, admitían los líderes y fomentaban inconscientemente una cultura muy tóxica. Es como que trabajaba en automático, ¿no? Estar inconsciente podemos asociarlo a conducir nuestro auto en automático, por ejemplo, ¿no? Cuando no prestamos atención al camino y llegamos a la casa sin darnos cuenta cómo llegamos a la casa, versus prestar atención continua a todo lo que va ocurriendo en el camino, las cosas que están afuera, que están, la gente que está cruzando, los otros autos. Si todos conduciéramos totalmente en automático, habría mucho más accidentes, por ejemplo. Y de hecho, los accidentes se dan cuando estamos conduciendo demasiado en automático y no prestamos la atención adecuada a lo que nos ocurre. Eh, entonces, de esto de liderazgo y esto de conciencia, podemos pasar a entender cómo sería un liderazgo más consciente, o cada vez más consciente. Luis, puedes pasar a la siguiente. Gracias. Entonces, acá tenemos una imagen simpática que Luis buscó por ahí, que tiene que ver con El Señor de los Anillos. No sé si han visto la película. Charito me la buscó, es la Charito, ajá. experta en eso. Sí, Charo la buscó y que viene de la escena en la cual Gandalf guía a la Comunidad del Anillo, que es un grupo muy colaborativo, ¿no? Un equipo, digamos, y los guía bueno, tienen un objetivo muy claro y tienen que atravesar una puerta que estaba cerrada y aquí Gandalf pronuncia unas palabras que están, traduce las palabras que están escritas ahí y las interpreta y como que es la puerta para poder continuar el viaje, ¿no? La puerta se abre y pueden atravesarla. ¿Por qué ponemos esto? Porque podemos ver al liderazgo consciente como la puerta para que una transformación ágil realmente funcione, para que se vuelva profunda y sostenible y no se vuelva simplemente cosmética o aparente, ¿no? Hablamos mucho de la agilidad falsa, la agilidad cosmética, la falsa agilidad, el humo ágil y todo esto, que para mí tiene que ver con que no hay un trabajo profundo de transformación en las personas para que esta agilidad se vuelva realmente sostenible y la gente misma pueda decidir con conciencia y con juicio y con sabiduría cómo desea transformar su entorno de trabajo para poder sostener esta agilidad a futuro y no simplemente repetir y copiar prácticas y copiar frameworks y copiar herramientas que funcionan pero que no realmente son eh, usadas en bien de las personas. Entonces, podemos entender un liderazgo más consciente como liderar desde dentro hacia afuera, entonces. O sea, teniendo claro nuestros valores, comportándonos de acuerdo a nuestros valores y con propósitos elevados, ¿no? Propósitos que van más allá de nosotros, que tienen que ver con servir a otras personas, con generar bienestar en otras personas. ¿Cómo podemos liderar desde esa posición, desde ese lugar? Esto requiere algo que llamamos desarrollo vertical, que es diferente al desarrollo horizontal. El desarrollo horizontal tiene que ver con adquirir nuevos conocimientos, con capacitarnos, por ejemplo, con aprender cosas, con ser más competentes en una u otra actividad. Sin embargo, el desarrollo vertical tiene que ver con cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de interpretar el mundo, nuestro punto de vista. Es como cambiarnos de lentes, ¿no? Porque todos tenemos ciertos lentes a través de los cuales vemos la realidad y no somos conscientes de esos lentes, que son nuestros modelos mentales. Entonces, cambiar de lentes es muy difícil. Implica eh, vernos a nosotros mismos desde dentro y darnos cuenta realmente de las zonas grises, las zonas oscuras, las zonas ciegas de las que muchas veces no nos damos cuenta en cuanto a quiénes somos y qué hacemos. Esto requiere feedback, requiere experiencia, requiere ayuda de otras personas, requiere quizás coaching, en algunos requiere como que otro tipo de vida más especializada, más como desde la terapia psicológica, que nos ayuda a descubrir, darnos cuenta quiénes realmente somos para poder accionar distinto en el mundo. Y cómo otra vez generamos resultados distintos a los que realmente deseamos generar en forma inconsciente, ¿no? Entonces, hay dos preguntas que son interesantes como para entender cómo se traduce esto en el trabajo de un líder, ¿no? Que a mí me gusta mucho y me sirven cuando también acompaño a líderes, que tienen que ver con la toma de decisiones. Cuando tomamos decisiones, podemos pensar en si nuestra decisión nos beneficia solamente a nosotros, o beneficia solamente a nuestro grupo inmediato de personas, o beneficia a personas más allá de mí y más allá de mi grupo inmediato. Una decisión que beneficia a mucha más gente es mucho más consciente que una decisión que simplemente me beneficia a mí. Y otra consideración es la temporalidad. Si esta decisión que voy a tomar
va a tener un impacto. ¿Cuándo es que ese impacto se va a hacer visible? ¿En el inmediato, en el corto plazo, o en el largo plazo, a los 5 años, a los 10 años, a un futuro muy lejano? Entonces un líder consciente está pensando no solamente en sus beneficios y en sus intereses y en sus necesidades, sino en qué va a pasar cuando él no esté en esta empresa, cuando él no esté en este planeta incluso. ¿Qué planeta quiere dejar? ¿Qué empresa quiere dejar? ¿Y qué le gustaría que ocurra como producto de sus decisiones a muy largo plazo? Esto también pues requiere trabajarme yo mucho en múltiples dimensiones para poder tomar este tipo de decisiones y poder prever estos impactos, ¿no? Un ejemplo clásico de esto en la sociedad es cómo ahora somos mucho más conscientes del reciclaje, ¿no? De qué pasa con los desechos, qué pasa cuando yo dejo de usar algo, cuando boto la basura, ¿a dónde va esta basura? Y eso nos lleva pues a darnos cuenta de esto, tomar conciencia de esto, nos lleva a procesar los desechos diferentes, a separarlos, a colocarlos en diferentes recipientes, y esto lleva un proceso después, y luego esto previene o al menos combate pues la acumulación de toxicidad y la depredación de los ambientes naturales. Entonces, hay cosas de las que podemos darnos cuenta poco a poco, ¿no? Igual, ya en cuanto al liderazgo, tiene mucho que ver con darnos cuenta de qué pensamos y qué decimos y cómo actuamos, ¿no? Estas tres cosas son fundamentales. ¿Qué pensamos en nuestras creencias, modelos mentales? ¿Qué decimos continuamente a las personas? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo dialogamos, escuchamos, indagamos, expresamos? ¿Y cómo nos comportamos, ¿no? Y si ese comportamiento que tenemos está alineado a lo que realmente queremos ser, digamos, a la versión más ideal de nosotros mismos, que tiene que ver con nuestros valores, con nuestra integridad. Y hay dos libros en los cuales pueden encontrar mucha más información. Eh, ¿Puedes pasar a la siguiente, Luis? Estos, justamente. Que tienen que ver con el trabajo de Fred Kaufman. Fred Kaufman es una persona de la cual Luis y yo hemos aprendido muchísimo y nos ha ayudado a poder aterrizar esto del liderazgo consciente en cosas muy concretas para los líderes, para las empresas que acompañamos, ¿no? Y hay dos libros de Fred, el más clásico, La empresa consciente, y el último, que es La revolución del sentido, donde hace mucho más detalle en todo lo que estamos hablando desde el punto de vista del liderazgo consciente. Y ahora que veremos las transformaciones, también pues, están muy explicadas en los libros también, o de alguna manera están plasmadas. Justo vamos hacia eso, ¿no, Luis? Las 12 transformaciones. Sí, de hecho quisiera complementar ahí que uno de los temas interesantes de Kaufman, que es un personaje realmente bastante inspirador en el sentido en el que lo ha abordado, el tema del liderazgo y cómo transformar a las empresas desde los líderes, es que él es economista, él viene de las ciencias duras, ¿sí? Entonces tiene como mucha solidez en los argumentos económicos de por qué estas decisiones no son triviales y por qué estas transformaciones que vamos a ver ahora tienen una justificación científica. No por nada, Kaufman pues era hasta hace unos años el, el, el director de cultura de LinkedIn, ¿no? El CEO de LinkedIn lo contrató ya hace varios años y lideró toda una transformación muy fuerte y gran parte del material que él generó para LinkedIn quedó disponible en público. Sí, una de las cosas interesantes es que Kaufman pidió justamente que ese material fuera liberado, que no quedara solo como know-how de una empresa y como un diferencial competitivo, que bien podían haberlo hecho, ¿no? Pero solo como un ejemplo de las cosas que un líder consciente empieza a hacer cuando piensa en que su impacto vaya más allá del simple beneficio que pueda tener una organización, sea cual sea. Y justamente estas 12 transformaciones que vamos a ver acá están en un video que hacen justo en LinkedIn. Ahí les vamos a pasar el URL para que lo puedan ver también con detalle. Dado que no las vamos a ver todas en detalle, pero sí vamos a tener como una primera aproximación. Entonces, vámonos con las 12 transformaciones, Gus. Sí, son varias. Entonces vamos a hacer una dinámica, ¿no? Para que las puedan conversar, analizar un poquito más. Algunas de ellas, ¿no? No todas, son muchas. Y hay unos slides donde están descritas gráficamente, que van a recibir un PDF, ¿cierto, Luis? Sí, justamente acá les estamos mandando el link. Me confirman si lo pueden descargar. Un PDF que hizo nuestra fabulosa
team member Valeria Vázquez, que no sé si anda por ahí todavía, que nos iba a acompañar un ratico, que se metió en la piel el desafío de hacer esto en tiempo récord, hacer una versión facilitada de las 12 transformaciones y logramos tenerla lista para esta presentación. Gracias, Vale. Entonces, nada, por favor me confirman alguien que me dé un pulgar arriba. Sí, Dafne, creo que te llegó. ¿Sí? Bien. Elena, perfecto. Ok, Gus, avanzamos. Sí, creo que avanzamos porque ya nos quedan 40 minutos del webinar y vamos Sí, directo al ejercicio, ¿te parece? listo. Las voy a pasar muy rápidamente como para que más o menos nos sacamos una idea y también queden en el video, ¿no? Ujú. Las 12 transformaciones del líder de Fred Kaufman hablan de pasar del líder que culpa, de víctima a protagonista, el que evita el conflicto al que confronta el conflicto con coraje. Y ahí en el centro le estamos colocando como el valor que está subyacente, que está detrás de esa transformación, lo que habría que desarrollar. El del sabelotodo al de aprendiz, que tiene como valor la humildad, ¿no? El tener curiosidad por lo que el otro dice y no tener la respuesta a todas las preguntas. El de respeto, que va del control unilateral al aprendizaje mutuo. El del el juicio, ¿no? De estar juzgando lo que los otros hacen a tratar de entender qué fue lo que hicieron desde su perspectiva, ponerse en sus zapatos. El de la sabiduría, de pasar del yo gano, tú pierdes, del juego de suma cero, a hacer lo que le ha sentido a mi vida. El de honestidad, que básicamente pasar del líder que busca agradarle a todo el mundo, decir aquellas cosas por solo complacencia, a decir la verdad con integridad. El de la disciplina, que tiene que ver con de pasar de satisfacer, que tiene que ver con la gratificación instantánea, con tomar decisiones solo por el beneficio inmediato que puedan tener, por el placer que me va a dar tomar esa decisión ya, a, a invertir, que tiene que ver con tomar decisiones que pueden ser difíciles hoy, pero que pueden tener un beneficio a largo plazo. Un poquito lo que hablaba Gus ahorita de lo del Dalai Lama, ¿no? De justamente poder posponer o sacrificar algo en un momento en el tiempo, como lo que hacemos cuando hacemos dieta o cuando estudiamos una carrera universitaria, que es invertir en el futuro, ¿no? Que requiere disciplina, ¿no? El de tomar parte, a hacerlo juntos, que requiere creatividad, el de llegar a una reunión y a negociar pensando en cómo voy a sacar la tajada más grande de la reunión y me la llevo yo para ganar yo más, a hacerlo juntos, es como co-creamos una solución donde todos ganemos, quizá no en igual proporción, pero donde haya un beneficio para todos. El del compromiso, que tiene que pasar del obediente, de pasar de equipos que solo, de líderes que hacen que los equipos solo reciban órdenes, a equipos que están inspirados y logran un compromiso interno alrededor de ese líder que los motiva a cumplir esa misión. De defraudar a entregar, que tiene que ver con la integridad. ¿Cómo puedo dejar de hacer compromisos, decirle que sí a todo y al final no cumplir nada, a decir que sí a los compromisos, honrarlos y si no puedo cumplirlos, poder hacer algún tipo de reparación sobre eso o pedir disculpas y hacer todo un proceso para sostener y mejorar la relación? Esto tiene que ver con los líderes que buscan ponerle tareas a todo el mundo o que le dicen que sí a sus jefes a todo sin medir las consecuencias que eso puede tener para los equipos. Y el último, que es el de la visión, que es el líder que se la pasa dando órdenes y que busca generar obediencia alrededor de recompensas y castigos, a un líder que lo que hace es guiar e inspirar a otros alrededor de un proceso, de un propósito digno. ¿Sí? Esas serían como las 12 transformaciones, así como en un minutico. Y vámonos con el ejercicio. ¿Listo? ¿Estamos? Me dicen pulgar arriba si están todavía ahí conectados. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Les hace sentido esto hasta ahora? ¿Cómo lo llevamos? Bien. Vamos a ver a dónde llegamos con esto. Entonces, el ejercicio que les proponemos es el siguiente. Cada persona va a escoger una transformación y le vamos a pedir que escojan la transformación y un minutico, ya todos descargaron el PDF, ¿cierto? Lo deben tener por ahí. Escojan una, la que quieran, y por favor léanla y traten como de entenderla. Sí, aquella que más les haya llamado la atención y traten de entenderla y reflexionar un poquito. Les vamos a dar
30 segunditos para que piensen un poco y la entiendan. Porque ahora se la van a tener que explicar al resto del equipo. ¿Listo? Los que tengan ya su transformación lista y entendida y como que esta, si la tengo que explicar, la tengo lista, me dan un pulgar arriba, una reacción por ahí. Perfecto. Vamos a parar aquí la música. Listo. Entonces vamos a irnos 10 minuticos a hacer la consigna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea es que cada uno va a explicar su transformación. No importa si alguien escogió la misma que ustedes, la idea es que ustedes den su perspectiva de la transformación que escogieron. ¿Sí? Se la tiene que explicar al resto del grupo. Vamos a hacer grupos de 3, 4 personas. Y luego tienen que preguntarse a cuáles de estos extremos están más cerca sus líderes y por qué. Cuando hablamos de extremos, recuerden que cada transformación tiene como un extremo, ¿no? El extremo, por ejemplo, de la anterior, de la visión, que tiene que ver del líder que da órdenes al líder que guía, ¿no? Entonces, esos serían como los dos extremos. Entonces, ahí la pregunta que buscaríamos que ustedes debatan un poquito es, ¿a cuál de estos extremos están más cerca sus líderes hoy? ¿Y por qué creen que están más cerca de ese extremo? ¿Está clara la consigna? O sea, primera ronda, un minutico cada uno para explicar su transformación, no más allá de eso, porque vamos a dar 9 minutos para que hagan todo el ejercicio. ¿Listo? Van a ser 9 minutos y un minuto para que cada uno explique su transformación y luego dialoguen para cada una de las que tienen en cuál de los extremos están sus líderes y por qué. ¿Está claro? Bien, listo. Nos vamos a Rooms. Chao, chao. ¿Listo? Ok, entonces ahora la idea es que cosechemos, después del ejercicio, qué aprendieron de las 12 transformaciones. Muy bien, aquí ya empezaron a llegar las ideas que están ligadas entre sí y parecen ser consecuentes unas de otras. Es importante trabajar de forma ágil todas conjuntas. Bien, más adelante vamos a hablar de qué es eso de trabajar en todas juntas. De que en mi equipo y jefe hay mucho más peso del lado izquierdo, que se retroalimentan, identificar a mi líder y a mí en donde estamos, que la transformación impacta más cuando el líder ha trascendido, claro. La importancia de la coherencia en todos los niveles y el ejemplo desde la dirección, buenísimo. Al jefe siempre está por salir en la foto, pero le cuesta hacerse cargo cuando algo no sale como esperaba. Claro, la cultura del miedo, ¿no? Buenísimo. Otra más, que la transformación impacta más cuando el líder ha trascendido. Ah, ya la había leído, ¿sí? Que se puede ser mejor líder. Listo. Acá tenemos otras. Son parte de un relato para reconocer a las personas como iguales. Importancia de la humildad para aprender y mejorar. Importante ponerse la camiseta, se colabora de forma diferente. Todas se ligan a través de la congruencia. Listo. Eso. Eso de la congruencia me parece fundamental. La congruencia o coherencia. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Voy a capturar esta que salió muy buena. Perfecto.
La guardo por acá. Listo. Bien, vamos a continuar entonces. Y después de esta cosecha de aprendizaje, vamos a pasar ahora nuevamente, vamos a retomar nuestros 4 patrones de comportamiento. Entonces, recuerden que hemos visto los 4 patrones que era centrado en el cliente, el self-direction, la red de colaboración y el de experimentación, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con esos 4 patrones de comportamiento? Recuerden que estos 4 patrones no es como que una empresa ahora tiene que ser todo centrado en el cliente para ser ágil o todo self-direction y descuidar los otros, sino que los 4 se tienen que dar más o menos simultáneamente. Y por eso hablamos del ADN de una cultura ágil. Si no se trata de, entonces me enfoco solo en generar redes de colaboración en los equipos, sino de ir generándolas todas a la vez. Y una de las hipótesis que estamos manejando con Gus es que quizá las 12 transformaciones del liderazgo nos pueden ayudar a potenciar estos patrones culturales, ¿sí? Nos pueden ayudar a potenciar estos patrones culturales. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que le vamos a pedir es que les voy a mostrar la consigna y ahorita la vamos a revisar. Vamos a ir ahora en grupos. Les vamos a pasar un mural con los 4 patrones de comportamiento. Y lo que les vamos a pedir es que discutan cuáles de las 12 transformaciones usarían Perdón, para potenciar. ¿Sí? no se ve. Ahí Sí, está. ahora sí. Ahí está. ¿Cuáles de las 4 transformaciones podrían potenciar más De las 12 la transformaciones. cultura? De las 12 transformaciones pueden potenciar más la cultura ágil en función de potenciar más algunos de los 4 patrones culturales de Caroline Taylor. Entonces, nuestra hipótesis es que algunas transformaciones, uno lo podría decir de primera mano que todas sirven, ¿sí? Pero quizá algunas nos van a servir más para algunos patrones de comportamiento. Entonces les vamos a pedir que por favor ingresen a este mural. Que ingresen a este mural y lo que van a encontrar aquí son los 4 patrones de comportamiento. Si ven aquí en la pantallita, ya se los voy a poner acá para que la vean todos. Aquí vamos. Ahí está. Ahí se ve la pantalla en el mural. ¿Sí? Ok, aquí lo que van a encontrar son los 4 patrones. Lo que les queremos pedir es que entonces, en grupo, compartan su reflexión al resto. Cada uno escoja una transformación y reflexione sobre ella, ¿no? Escoge una transformación en el grupo, ¿no? Cada grupo al que le vamos a mandar escoge una. Por ejemplo, el grupo donde estaba Andrés escoge, por ejemplo, experimentación, ¿sí? Y se van a trabajar con experimentación. Trabajando en eso, lo que tienen que hacer es compartir su reflexión al grupo sobre cuáles son de los 12 patrones, de las 12 transformaciones, cuáles van a aplicar más a ese patrón. Y les vamos a poner acá un ejemplito, ¿sí? Ahí quiero validar si se ve en la pantalla el ejemplo. ¿Se está viendo? Entonces, por ejemplo, yo acá pongo que para experimentación, dar órdenes a guiar es clave, ¿no? Pasar de un líder que guía a un líder que solo ordena, ¿no? Potenciar la autoorganización. Y la expectativa es que ustedes ahora piensen cuál de las transformaciones sería clave para poder llevar a cabo la transformación hacia ese patrón cultural, ¿sí? Les muestro la consigna para que la repasemos entonces. Cada grupo entonces escoge un patrón cultural en el que quiera trabajar. Luego discuten cuáles de las otras transformaciones usarían para potenciar la cultura ágil y luego exploran alternativas que podrían hacer
prácticas que ustedes conozcan, que sepan, que crean que pueden ayudar para llevar a cabo esa transformación sobre ese patrón cultural. ¿Sí? Por ejemplo, yo aquí les mostraba que una de las cosas que podríamos hacer para potenciar la transformación de dar órdenes y guiar es trabajar con el Poker Delegation. Y aquí les dejamos entonces un ejemplito de cómo podrían poner otras prácticas o recomendaciones, ¿sí? Basados en sus experiencias que crean que puedan ayudar a potenciar esa transformación dentro de ese patrón cultural. ¿Bien? ¿Está claro el ejercicio? Ya esto es total experimento. Vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Si está claro, regálenme un pulgar arriba. Eso, gracias, Andrés, que es el duro de las reacciones. Muy bien. Entonces nos vamos a room nuevamente, a nuestros mismos rooms, y vamos a trabajar en esto 6 minuticos. 6 minuticos y regresamos. ¿Listo? Nos vemos en 6. Chao, chao. Pongan todo en el... el tiempo en televisión es corto. Sí, no lo alcanzo. Bueno, pero muy bien. A nosotros nos pasó que nos costó elegir solo uno y empezar a trabajar sobre eso, ¿no? Era como que más de uno tenía sentido o hacía sentido, incluso los papelitos azules que ponían del otro lado hasta hacían sentido en este también. Bueno, un poco lo mismo que dice Rodrigo, ¿no? Que por ahí todo se resume a la frase que dice lo que tenga sentido en la vida. Como que hay muchas cosas que tienen como sentido. Y hacía difícil el elegir uno solo para un solo lugar. Como que quizás hay un poco de cada uno en cada una de las 4 vectores que marcaron. Muy bien. Y ahora para cosechar un poco estas impresiones, les vamos a pedir que vuelvan a entrar a nuestro Menti y nos puedan escribir un poco qué hallazgos encontraron durante este ejercicio. Estaba dando un tiempito para que fueran pensando un poco su respuesta y los invitamos a que ingresen al Menti nuevamente. Nos compartan qué les quedó del ejercicio, qué les hizo sentido, qué les resonó. Un pequeño cambio en la manera de liderar puede traer grandes y positivas consecuencias a nivel cultural. Cosas pequeñas para grandes cambios. Bien, que varios aspectos se concatenan o son una consecuencia uno de otro. Que para todo problema hay una posible solución, una herramienta que puede ayudar a trabajar esto que está fallando. No son transformaciones aisladas unas de otras, todas responden a un mismo propósito. Muy bien, que el trabajo es sinérgico. Bien. Interesante la integración de las 4 dimensiones con las 12 transformaciones. Incluso algunas transformaciones soportan más de una dimensión. Correcto. Sí, pensamos lo mismo. Es más un camino, un recorrido, que los caminos deben venir a varios aspectos relacionados, pero por suerte el factor común siempre son las personas. Que con acciones que ya haces puedes reenfocarlas para algo más profundo como la transformación y que hay que empezar por una y se van hilando. Perfecto. De hecho, si quieren profundizar más en cómo se implementan las 12 transformaciones, les recomiendo que se lean los 2 libros que les recomendábamos de Fred Kaufman, que ahí les dan prácticas concretas para desarrollar o aplicar las 12 transformaciones, ¿sí?
No vienen escritas como 12 transformaciones, pero están más o menos integradas dentro del libro de la empresa consciente, este que está acá. ¿Sí? Por eso si las buscan no van a encontrar que dice 12 transformaciones, pero sí están ahí incluidas dentro del libro. Bueno, y parte de los programas que hace Fred también las incluyen. Gus, Sí, ¿con qué seguimos? lo último. Estás con música, Luis. Ahí está. Ahí Perfecto. está. Lo último. Lo último es como ya la cereza del pastel, podríamos decir. Un último slide. ¿Puedes mostrarlo, por favor? Ahí está. Ese. Que también viene de Fred Kaufman y que un poco nos lleva a aterrizar esto de, ok, entendimos que los comportamientos de los líderes son una fuente importante de mensajes culturales. Ya sabemos que la cultura ágil tiene estos 4 patrones y que las 12 transformaciones nos pueden ayudar a generar estos patrones de comportamiento. Pero entonces, ¿cómo hacemos como líderes? ¿Cómo hacemos para emitir los mensajes culturales correctos, ¿no? El proceso de Fred tiene 4 pasos. El primero es definir las normas de comportamiento de acuerdo, de común acuerdo con las personas, o sea, conversando, como tomando decisiones conjuntas, llegando a un consenso en que, ok, ¿cómo queremos comportarnos en este grupo? ¿Cómo queremos que sea nuestro comportamiento? ¿No? Tenemos estas 12 transformaciones y hay ejemplos de qué cosas podemos traer a nuestro equipo como para conversar sobre, ok, queremos, en cuanto a los compromisos, en cuanto a la responsabilidad, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo queremos comportarnos? Una vez que está claro esto, está definido, está explícito, en cuanto a qué vamos a hacer, el paso 2 es demostrarlo. Entonces, si tenemos una responsabilidad de liderazgo formal en este grupo, somos el principal emisor de mensajes culturales. Entonces, nuestro comportamiento necesita reflejar continuamente estas normas que hemos definido. Ahora, nos vamos a equivocar. Hay momentos que no vamos a hacer, no vamos a hacer lo que dijimos que queríamos hacer. O a otra persona le puede pasar del grupo que no va a demostrar el ejemplo adecuado. Entonces, el paso 3 es, acá le llama Fred, demandar el cumplimiento, que quiere decir como que desafiarnos mutuamente, indagar cuando alguien no cumple estos estándares, estas normas que hemos acordado, y que cualquiera nos pueda demandar también a nosotros, ¿no? Como líderes, cuando no lo hacemos. Y preguntarnos, ¿qué pasó acá? Veo que no estás comportándote de acuerdo al estándar que definimos. Es importante que todas las personas del grupo lo hagan, no solamente el líder, y que todos sean capaces también de demandar al líder un comportamiento acorde a estos principios, a estas normas que hemos definido. Y el punto 4 es viralizarlo, difundirlo, ¿no? Que esto se vaya llevando a otros grupos fuera de nuestro grupo inmediato y que otros líderes también hagan lo mismo en sus equipos, en sus grupos, y cómo podemos ir expandiendo esto más allá de nuestro grupo inmediato. Son las 4 Ds que nos pueden permitir forjar esta cultura que queremos, ágil, ¿no? Bien, entonces para cualquiera de las 12 transformaciones, gracias Gus, la idea es que podamos incluirlas dentro de este flujo, ¿no? Que parta por definir la norma, que puede ser básicamente, hay varias dinámicas que hemos experimentado para hacer esto. Por ejemplo, cuando se hace el team building de un equipo, que se hace la construcción del equipo, que establezcamos, por ejemplo, cuáles son los valores que queremos respetar en este equipo. Y luego esos valores los bajemos a comportamientos observables, que sean comportamientos que se puedan visibilizar para saber si estoy o no estoy alineado con esto. Yo siempre ahí pongo el ejemplo de el Culture Book que publica Netflix, donde pone los valores de Netflix y el comportamiento específico asociado. Entonces, la clave es que sea específico para que luego, cuando hablemos de demostrar con el ejemplo, sepamos qué es lo que significa, por ejemplo, evidenciar ese valor. Por ejemplo, el respeto. El respeto como valor es un valor del equipo. Un ejemplo de respeto es llegar a tiempo a las reuniones. Y si no llego a tiempo, aviso inmediatamente que no voy a llegar a tiempo a todos los interesados para que ellos también estén preparados. Y después de eso, también hago una reparación sobre eso. Entonces yo puedo definir cuál es el acuerdo que vamos a tener a partir de ese valor que queremos honrar, que es el respeto al tiempo, por ejemplo, en las reuniones. Y a mí eso, por ejemplo, me ha servido mucho. Si yo, muchas veces es difícil lograr conciliar las agendas para estar a tiempo en todas las reuniones. Entonces está bueno como eso, tener como claro cuáles son los pasos que van a hacer que
honremos ese compromiso y si no podemos cumplirlo, lo sigamos honrando aún no cumpliéndolo, avisándole a las personas inmediatamente. No sé si tienes algún ejemplo de estos, Gus. Hay muchísimos que podríamos dar. No sé cómo estemos de tiempo. Ya creo, al límite. Estamos ya justos para cerrar, pero quería cerrar como con un ejemplito como para que quedara un poco anclado. Este que has mencionado es fundamental, tiene que ver con el compromiso, con la integridad, con honrar la palabra, aunque no podemos cumplir. Otro que me viene a la mente, bueno, este que es fundamental, que también es como el número 1 de las transformaciones, que tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Todos podemos caer en el papel en el cual buscamos, nos excusamos o buscamos la causa a nuestra situación en factores externos a nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental habilitar esa capacidad de salir de eso en otras personas que nos puedan hacer notar eso, ¿no? O sea, y también nosotros a otras personas, como ayudarlos a salir de esa posición que nos limita y a pasar a una posición en la cual podemos accionar y podemos generar cambios. Entonces, hay preguntas específicas que podemos hacer a las personas para ayudarlos también a salir de eso, ¿no? Como hablar de desafíos en lugar de, o sea, cuando alguien empieza a justificarse en cuanto a lo que tú decías, por ejemplo, ¿no? Ya llegar tarde, ¿no? Empezar a decir, bueno, llegué tarde porque pasó tal cosa con el, no sé, con el transporte, y empezar a ayudarlo a salir de esa posición de víctima y asumir una posición en la cual se hace cargo de sus resultados, mediante indagación, mediante empatía, mediante preguntas específicas que lo ayuden a reflexionar sobre su propio papel y sobre qué hizo, dejó de hacer, que contribuyó a ese resultado que está exhibiendo. Muy bien, gracias, Gus. Y bueno, ya para terminar, nuestra última lámina justamente es ¿qué te pareció el webinar? Y para eso los invitamos a que ya como última actividad nos regalen su feedback alrededor del webinar y ingresen al Menti o al mismo código 505638 y nos dejen ahí qué les pareció este experimento que hicimos aquí con Gus, mezclando un poco de cambio cultural ágil y las 12 transformaciones de Fred para los líderes conscientes. Si les hizo sentido, no les hizo sentido, entonces nos regalen su feedback. Mira, esto parece que estuvo bueno. Por lo menos los sobrevivientes quedaron satisfechos. También Muy se fueron bien. Andrés y Julio y Elena, muchas Sí. gracias. Si nos escuchan o si no, no Muchas importa. gracias, Andrés. Sí, Nos también verán se disculparon. en YouTube. Sí. Muy Gracias bien. a todos. Bueno, gracias a todos y bueno, para despedirnos quisiéramos también que nos dejen haciendo nuestro checkout en una palabra ¿cómo te vas del webinar? Y con esto terminamos nuestra sesión de hoy. Los dejamos con su Menti para que nos dejen en una palabra cómo se van y les ponemos un poquito de música para que se vayan así súper inspirados. Los que se quieran quedar un ratico más, nos quedamos al after 5 minutos más. Y los que no, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Chao, chao. Hasta luego, muchas gracias. Hasta la próxima. Bien, muchas gracias, Gus, por toda la paciencia y la compañía. Gracias a todos los que se quedaron. Los invitamos al... Ay, bueno, y eso no lo alcancé a poner. Los invitamos... Sí, esto lo podemos poner ahora en el slide. Los invitamos a nuestro próximo webinar que vamos a tener. Nuestra última lámina de verdad. Los invitamos al próximo webinar que es Hackeando la cultura de la comunicación no violenta. Vamos a tener a 2 cracks del tema. Se llaman Fernando Mateo y Juan Pablo Usni. Grandes amigos de aquí de Argentina que nos van a contar cómo están implementando la comunicación no violenta en equipos ágiles. Entonces los invitamos, no se lo pierdan. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Hasta pronto.